Emilio, por haberme presentado. Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Se sienten como que diferentes, ¿no? Siendo pocos, muy bien. Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver hoy un tema. Ahí va a aparecer en su pantalla, en el proyector. Pero fíjense que vamos a ver algo muy importante que nuestro Dios quiere que conozcamos. ¿Sí se acuerdan que estudiamos la semana pasada? El sábado, en la predicación de la mañana, ¿qué tema estudiamos? No. En la predicación del sábado pasado, el tema de la mañana, en el culto matutino, ¿qué tema estudiamos? ¿Nadie vino de los que estamos aquí? ¿Nadie vino el sábado pasado? Y tampoco nadie vio la transmisión. Vieron otras transmisiones. Fueron a otros lugares. Bueno, esperaba que por lo menos alguien me contestara qué tema vimos la semana pasada. La semana pasada estudiamos con nuestro hermano Esdras la ley de Dios o los mandamientos de nuestro Dios antes de Éxodo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Y nos explicaba el hermano del libro de Génesis, ¿sí? Explicaba el tema de Caín y de Abel, y también explicaba a nuestro hermano el tema de José, el tema de todos en los lugares donde aparece los mandamientos de nuestro Dios, pero que no sea antes, que no sea después de que se da la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y eso es lo que nos platicaba nuestro hermano. Ahora, el día de hoy vamos a ver un tema que lleva por título Entrega de los mandamientos de Dios a su pueblo en el monte Sinaí. Y vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Y vamos a ver este libro de Éxodo en el capítulo 19. Se mencionan varias cosas, entre ellas las que vamos a ver el día de hoy. Está lo siguiente. ¿Qué les dije? Éxodo capítulo 19, versículo ¿qué? Desde el versículo 1 en adelante. El tema, recuerden que lleva por título Entrega de los mandamientos de Dios a su pueblo en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19 del libro de Éxodo, desde el versículo número 1, hermanos. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra de Dios, Éxodo 19:1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto ¿de quién? De Sinaí. Nuestro Dios aquí, lo que se va a contar en este capítulo, ¿qué es, hermanos? Es cuando Dios habla con el pueblo, ¿sí? Dios quiere, y vamos a mantener esta premisa en toda la predicación. Dios va a hablar y Dios quiere hablar ¿con quién, hermanos? Con el pueblo, ¿sí? Si nosotros revisamos, por ejemplo, en toda la historia de cómo se dio esto, está este capítulo 19 y está el capítulo número 20, por otro lado, y a partir de ahí se va a empezar a mencionar la ley tanto de forma oral como de forma escrita. A partir de ese momento. Antes no. Antes, como lo dice el Salmo 78. El Salmo 78 dice que las leyes se transmitían de forma oral de una generación a otra. Ahora no, hermanos. Ahora va a existir la ley oral, que también se va a transmitir de generación en generación, pero también va a existir la ley, ¿qué, hermanos? La ley escrita. Y va a existir otra cosa también llamada el libro de la ley. Éxodo capítulo 19, aquí en este texto que leíamos, nos va a hablar del momento en que los hijos de Israel llegan a este lugar. ¿A dónde llegaron, hermanos? Al desierto ¿de quién? De Sinaí. Y precisamente en
en esta historia que vamos a ver el día de hoy, los hijos de Israel llegan a este lugar. ¿Por qué se le llama el desierto de Sinaí? Porque ahí había un monte. Pero a donde asentaron los hijos de Israel, pues es precisamente en el desierto, así como lo dicen las Sagradas Escrituras. La pregunta aquí es, ¿de dónde venían, hermanos? ¿En dónde estaban antes? Versículo número 2. Porque partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron ¿en dónde, hermanos? En el desierto. Así lo dice textual. Y debemos de quedarnos con esta idea, que el pueblo llega ¿a dónde, hermanos? Al desierto, no llega al monte. Eso sí debe de quedar bien claro, hermanos. Llega al desierto, no llega al monte. Versículo número 3. Y Moisés subió a Dios. Aquí ya habla de otra situación, que Moisés no se queda ¿en dónde, hermanos? En el desierto de Sinaí, sino que sube ¿a dónde? Al monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Y le empieza a dar varias instrucciones ahí. Pero ahora, ¿qué fecha era esta, hermanos? Vamos a ver según lo que dicen nuestras diapositivas. Y en la diapositiva número 2 menciona, ahorita vamos a esperar que nuestro hermano de cabina nos la comparta, va a mencionar aquí la fecha a qué día corresponde, hermanos. La fecha no es, la hemos venido estudiando en distintas predicaciones. Bueno, ya no les pregunto qué estudiamos hace 15 días, hermanos, porque si no me dijeron qué estudiamos hace 8 días, pues tampoco me van a decir qué estudiamos hace 15 días. ¿O sí? Ay, a ver, sorpréndanme, hermanos. ¿No? ¿Tampoco se acuerdan qué estudiamos hace 15 días? Bueno, a ver, ¿quién predicó hace 15 días en el culto de la mañana? No, pues si no sabemos de qué predicó, menos nos vamos a acordar. ¿Quién predicó, verdad? Bueno, predicó nuestro hermano Jesús Palma. Ah, ya les di una pista. A ver, ¿de qué predicó, hermanos? Nos predicó precisamente de esto, de la fecha del día en que los hijos de Israel van a recibir la ley. ¿Y por qué? El hermano nos explicaba de por qué se cambia. Antes era el 5, perdón, y ahora es el día 6 de Sivan. Bueno, en lo que nuestro hermano nos proyecta es la diapositiva número, la siguiente, es de que el día que ellos reciben la ley de Dios es el día 5 de Sivan, ¿sí? De 1491, ¿sí? El día 5 de Sivan, los hijos de Israel reciben la ley. Ahora, ¿en dónde la reciben, hermanos? Ojo, nos vamos a quedar con la idea que ellos están en un lugar llamado, ¿cómo? Según lo que leímos en Éxodo 19. ¿Cómo se llama el lugar, hermanos? El desierto de Sinaí. No podemos decir solamente Sinaí, porque Sinaí es como, hermanos, es como un distrito, ¿sí? Allí. Ahora, ahí hay un valle, sí hay un valle, hay un monte, sí hay un monte, pero ese monte también tiene diferentes colinas. Ahora, es el lugar es el desierto de Sinaí. Ahora, tomemos en cuenta que nuestro Dios aquí lo que quiere es hablar con quién, hermanos, con el pueblo, ¿sí? Versículo número, capítulo 19, versículo número 16. Éxodo 19, 16, ¿ya lo tienen? ¿A qué hora pasó todo esto, hermanos? Éxodo 19, 16, ¿lo tienen? Dice así: y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse el pueblo que estaba en el real. A ver, ahí les va otra vez. ¿En qué momento, a qué hora pasó todo esto, hermanos? En la mañana, ¿sí?
¿La escritura menciona qué parte de la mañana era? No, hermanos. Pero lo que sí menciona las Sagradas Escrituras es que todo esto que pasó y todo esto que menciona el versículo 16, ¿qué creen, hermanos? Todo esto se debía ¿a qué? A que Dios quería manifestarse al pueblo. Yo siempre cuando estaba niño me preguntaba, ¿había personas que no veían de los que salieron de los hijos de Israel? O sea, que estaban ciegos. ¿Sí? ¿Había personas sordos? ¿Sí? ¿Había personas mudas? ¿Sí? Entonces, una persona o habría personas que estuvieran sordas, que estuvieran mudas y que estuvieran ciegas. Es decir, pues eso ya es mucho, hermano, pero cabe la posibilidad de que sí se podría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la presencia de Dios, ¿cómo tendría que ser perceptible para todo el pueblo, hermanos? Todos. Y vamos a incluir aquí a estos, vamos a decir, no los vamos a decir así con ese nombre, con esa carencia que tenían de esta capacidad diferente, pero vamos a llamarle a estas personas carentes de un sentido. ¿Estamos de acuerdo? Y nos vamos a referir a quiénes, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, etcétera. Ahora, nuestro Dios quería hacerse patente, quería hacerse sentir, quería hacerse saber con quiénes, hermanos, con todo el pueblo. Entonces nuestro Dios tenía que realizar algo que no solamente fuera perceptible para quiénes, hermanos, para los que estuviéramos completos, sino que también tendría que hacerse perceptible a estas personas carentes de un sentido. Bueno, aquí ya aparece la fecha, ya vimos el lugar. Hermano, la siguiente, por favor. Y en ese lugar, esta foto es como que la más representativa, hermanos. Y abajo dice el lugar, desierto de Sinaí. ¿Por qué es la más representativa? Porque ahí podemos ver la montaña por un lado y podemos ver ¿qué? Un valle, ¿sí? Y a esto se le conoce como el desierto del Sinaí. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos la hora, ¿a qué hora era? ¿Qué pasó, hermanos? Y aquí sí nos vamos a ir de uno por uno. ¿Hubo qué? Truenos. Un trueno, ¿a quién no es perceptible, hermanos? ¿Qué es un trueno para empezar? ¿Es un qué? Un sonido, ¿sí? ¿Un sonido será perceptible para un ciego? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ciego, ¿qué, hermanos? No puede ver, pero sí ¿qué? Sí puede escuchar. Ahora, un relámpago. ¿Qué es un relámpago, hermanos? Es una luz, ¿estamos de acuerdo? Lo describen así como un haz de luz. Ahora, ¿ese relámpago podría ser perceptible para una persona que careciera de la vista? No. Entonces ahí ya llevamos dos situaciones que nuestro Dios quiere manifestarse a todo el pueblo, todo el pueblo. Ahora vamos a ver el otro. Espesa nube. Esa espesa nube, ¿a quién no es perceptible, hermanos? A los que no pueden ver, ¿estamos de acuerdo? Y el último, pero el penúltimo es el sonido de bocina. El sonido de bocina, ¿a quién no es perceptible, hermanos? A las personas que no pueden escuchar. Ahora, el último, el estremecimiento de todo el real. Ok. Por si habría alguna persona que a lo mejor era un paralítico o que no pudiera tener sus pies sobre la tierra, Dios hizo perceptible todo esto que va a acontecer en ese preciso momento. ¿Para quiénes, hermanos? Para todas las personas, ¿sí? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Y los niños? ¿Y los niños que aún no habían nacido, hermanos? ¿También entran aquí, hermanos? Claro que sí.
¿Por qué? Porque un niño que no ha nacido, es decir, que está en el vientre de su madre, puede a lo mejor no ver, ¿sí? Pero sí puede, ¿qué? Sí puede escuchar. Y también puede, ¿qué, hermanos? Sentir, ¿sí? No sé ustedes, pero cuando mis hijas estaban en el vientre de su mamá, yo llegaba y le pegaba a la panza. Bueno, la panza, vamos a decirle, sí. Estaba en la panza y yo llegaba y le pegaba, y hay veces que las chiquillas me contestaban con una patada o con una mano, no sé. Y por ejemplo, cuando ellas se acomodaban allá adentro, y pues yo veía cómo se hacía la piel de la panza, hermanos, es increíble, ¿no? Y usted agarra y le pega y le dices, aplácate, y la chiquilla se aplacaba, ¿no? Si eso es perceptible aquí entre nosotros, imagínense lo que nuestro Dios quería que fuera perceptible para quién, hermanos. Dios se quería hacer presente con todo el pueblo. Pero aquí tomen algo en cuenta también, algo muy importante. Dios no solamente le está hablando a su pueblo, le está hablando a quiénes, hermanos, a todo el grupo que salieron de los hijos de Israel. Porque tomemos en cuenta que aquí también salieron personas que no eran del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Salieron personas de Egipto que no eran del pueblo de Dios. Salieron personas que se adherieron, ¿sí?, a ese grupo que ya se iba de Egipto. Es decir, nosotros ya no queremos sufrir más inclemencias con los egipcios. Nosotros nos queremos ir con ustedes, y agarran sus cosas, ¿no? ¿Y qué? Y se van. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuál fue la razón de por qué nuestro Dios quería hacerse notar con esto, hermanos? Y aquí está la siguiente. Éxodo capítulo número 3. Libro de Éxodo, en el capítulo 3. Es que Dios escoge a Moisés, pero cuando Dios escoge a Moisés, está solo Moisés, ¿estamos de acuerdo? No está con el pueblo. Incluso está ahí en el monte Sinaí, y dice el capítulo número 5. ¿Ya lo tienen? Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y dijo: no te allegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hasta ahí todo está muy bien. ¿Qué dijo Moisés, hermanos? Dios, la idea que tú tienes es ¿cómo? Está excelente. Me tocó ver cómo los israelitas eran oprimidos por los egipcios. De hecho, yo maté a un egipcio, lo escondí y tuve que salir huyendo porque este negocio lo conocía Faraón. Está muy bien la historia, me gusta, ¿sí? Nada más que hay un problema: ¿a quién vas a escoger? ¿No? Y ustedes lean en su casa el resto de la historia del capítulo 3 y en el capítulo 4. Entonces ya existe, Dios ya tiene un libertador, pero tiene que valerse nuestro Dios de alguien más para que acompañe a Moisés. Y en nuestra diapositiva la razón es de que Moisés va con Aarón a Faraón, ¿sí? Moisés ya no va solo, hermanos. Ahora Moisés va con Faraón, va con Aarón, y van a ver al rey de Egipto. En este caso, Éxodo capítulo 5, versículo número, es capítulo 4,
desde el versículo número 27, Éxodo 4:27, versículo 27, capítulo 4 de Éxodo. ¿Lo tienen? Dice así: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él se fue, y encontrólo en el monte de Dios, y besóle. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel, y hablaron a Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales de los ojos, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El siguiente punto, el punto número 2, es que Moisés va con Aarón a Faraón. El punto número 3 es que Dios hace muchas señales en Egipto. ¿Cuáles son esas señales que hace Dios a ojos de los egipcios y a ojos de quién? De los pueblos, del pueblo de Israel y de otras naciones. Recuerden que aquí el imperio por excelencia que existía en ese tiempo era Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Era un imperio, hermanos. Ahora, Dios hace todas estas señales y hace muchas. ¿Cuántas fueron, hermanos? De entrada fueron 10. ¿Cuáles son? Las 10 plagas, ¿sí? Para acabar pronto y no se entren en controversia. No nos las sabemos todas. Muy bien. Esas 10 plagas, el pueblo de Israel ya estaba convencido que Dios era con Moisés. Como que sí, pero ¿qué creen, hermanos? Como que no. ¿Estamos de acuerdo? Como que sí, pero no. ¿Qué hacen? ¿Qué tiene que hacer Moisés? ¿Qué tiene que hacer Dios para que sea visible esto que está pasando y sea creíble en todo el pueblo, hermanos? Ahora, veamos. El punto número 4 es que Dios muestra su poder. Ahora no va a ser en Egipto. Ahora, ¿dónde va a ser, hermanos? En el desierto. Y aquí vamos a entrar a Éxodo, capítulo 14, versículo... Vamos a leer todo el capítulo, ¿les parece? No está grande, hermanos, solamente son 31 textos. Éxodo, capítulo 14, desde el versículo número 1. ¿Lo tienen? Dice así, Éxodo 14, 1. Y habló Jehová a Moisés, ya aquí ya no están en Egipto, ya salieron, ya se fueron, ya van rumbo a la tierra ancha que se menciona en Éxodo 3. Habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Piairot, entre Migdol y la mar hacia Baal-Zephón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los he encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Aquí Dios se quería manifestar como el piloncito. ¿Se acuerdan de esa palabra que se puso de moda en los 90? Ay, qué bueno que nos dan pilón, hermanos. Bueno, pues Dios también es bueno y benevolente y le quiere dar un pilón a los egipcios. ¿Ya había tenido 10 plagas? Sí, ya habían tenido 10 catástrofes, vamos a llamarle así. Pero ahora dice, me voy a manifestar solo otra vez. La última y nos vamos con los egipcios. Pero también se tiene que manifestar en quiénes, hermanos. En los hijos de Israel. Ahora, ustedes conocen la historia, llegan al mar, el pueblo se va contra Moisés y resulta que cuando pues están a punto de presenciar ellos otra catástrofe, porque los egipcios se dan cuenta de que
dejaron ir a un pueblo y salen inmediatamente, van corriendo y ahora Dios se va a manifestar abriendo el mar solamente con el hecho de que Moisés, ¿qué hermanos? Levante su vara. Éxodo capítulo 14, versículo 16, dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela y entren los hijos de Israel por medio de la mar. Versículo número 21. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Esto debe haber sido un espectáculo, hermanos. Bueno, vamos a llamarle así espectáculo desde el punto de vista visual, hermanos. Pero tomen en cuenta que los hijos de Israel son quienes van, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos milagros podríamos ver aquí, hermanos? Aquí en este capítulo 14. Muchos. De entrada, que se separe la mar. Segundo milagro, hermanos, que se queden como una pared, ¿sí? Una pared de aguas de este lado y otra pared de aguas de este lado. ¿Cuál podría ser otro milagro, hermanos? Que todo eso se haga seco. Si de por sí caminar sobre la arena seca da trabajo, ahora imagínense caminar sobre la arena mojada. ¿Mande? Ese es el último milagro que se podría ver aquí, antes de que los egipcios mueran, ¿no? Que Dios les diga por dónde se tienen que ir, ¿sí? Capítulo 14, versículo 31, dice así. Bueno, vamos a leer desde el 29. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Fíjense. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, ¿qué, hermanos? Su siervo. Dios tiene que hacer grandes maravillas para que teman a Jehová y le crean a Jehová y también le crean a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Maravilla impresionante, ¿no? Se abre la mar porque Dios se está manifestando ahora en el desierto. Pero dice el versículo, el punto número 2, que las aguas, capítulo 15, versículo 22, capítulo número 15 del libro de Éxodo, ahí donde estamos, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ya hay problemas, no hay agua. Es un desierto, hermanos. ¿Sí? Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso se le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. A ver, ¿le creían o no le creían? Bueno, sí le creían, pero ¿qué, hermanos? Pues murmuraban contra él. Entonces, ¿le creían o no le creían? Pues finalmente no tenían su confianza puesta ni en Dios. ¿Y qué, hermanos? Mucho menos en Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Versículo número 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, el cual, metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyerais atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicierais lo recto delante de sus ojos, y diereis oído
a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y asentaron allí junto a las aguas. Para que no haya problemas, mejor nos vamos a poner en un lugar donde, ¿qué, hermanos? Donde haya agua, ¿sí? Ok. ¿Qué hizo Dios después de esto? El punto número 2 es que las aguas de Mara se convierten en aguas dulces. El punto número 3, en el capítulo número 16, dice, Éxodo capítulo 16, versículo, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice así, versículo número 2. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cuál es la escena aquí, hermanos? No hay que, hermanos, no hay que comer, ¿sí? Pero ¿por qué no tienen que comer ellos, hermanos? Pues es un desierto. Pero en lugar de pedirlo a Moisés, empiezan a, ¿qué, hermanos? A murmurar, ¿sí? Y entonces nuestro Dios les dice, ¿el problema es el pan? No, solucionado. Yo les tengo un pan, que es el pan de, ¿qué, hermanos? El pan del cielo, ¿sí? Les dice aquí el pan del cielo. Veamos lo que hace nuestro Dios. Versículo número, desde el versículo número 13. Desde los versículos anteriores Dios le dice a Moisés cómo funciona esto de la murmuración y la comida. Versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrían el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da. ¿Para qué, hermanos? Para comer. ¿Qué vio el pueblo de Israel un día, una tarde, hermanos? Porque dice, y venida la tarde. Versículo 13. ¿Qué vieron los hijos de Israel, hermanos? Codornices. Yo siempre me he preguntado desde que leí esto en las Sagradas Escrituras, ¿en qué presentación se las dio Dios? ¿Han comido ustedes codornices, hermanos? ¿No? Les falta calle, hermanos. ¿Qué pasó? Ejemplos de cómo su servidor se las ha comido. La primera vez que las probé fueron asadas, hermanos. No, fue una cosa esplendorosa. La pechuga de la codorniz, hermanos. Algo delicioso, hermanos. Esto no es como que sabe a pollo, no, hermanos, sabe más suavecito que el pollo. Imagínense que se deshacía en los dientes, hermanos. La segunda vez que me las dieron a comer fue con chileajo, ¿sí? Con enchiladitas así, con un caldito. Bueno, no estaba ni tan aguado ni tan espeso, pero estaba delicioso, hermanos. Eso era riquísimo. Y la tercera vez, y ahí me retiré de esos vicios, hermanos, fue comérmelas al mojo de ajo. Al mojo de ajo con unas tortillas hechas a mano, hermanos. Ay, no, Dios mío. Y yo dije, ¿cómo las habrá preferido el pueblo de Israel? ¿O cómo se las dio, hermanos? Pues independientemente en la presentación que se las haya dado, ¿qué creen, hermanos? Eso fue, ¿qué, hermanos? Fue un festín, ¿sí?
Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Después de que aparecen las codornices, ¿aparece qué, hermanos? ¿El qué? El maná. Entonces nuestro Dios empieza a dar leyes, pero el pueblo ¿qué hace, hermanos? El pueblo se sigue quejando, ¿sí? De todas estas situaciones. Entonces nuestro Dios tiene que hacer algo y tiene que hacer muchas, ¿sí? Nuestro Dios hacía que ese alimento, el maná, llovía sobre la mañana, los hijos de Israel lo levantaban y les decía, solamente tienen que agarrar, tienen que tomar, tienen que recoger lo de una medida, ¿sí? Y ahí dice las Sagradas Escrituras. Con eso va a ser suficiente, hermanos. No pueden coger más porque se les va a echar a perder, ¿no? Con eso que te comas es más que suficiente. Tampoco lo puedes guardar. ¿Por qué? Porque se va a echar a perder para el otro día. ¿Y los hijos de Israel qué hicieron, hermanos? Lo guardaron. ¿Y eso qué, hermanos? Crió gusanos. Y les dijo también, no lo recojan en sábado porque en sábado va a estar cerrado, el sábado no va a llover, ¿sí? ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Pues allá van, hermanos. Entonces, ¿le creían a Moisés, hermanos? No le creían, ¿sí? Entonces nuestro Dios tiene que idear algo, tiene que hacer algo para que Él sea perceptible a los ojos de todo el pueblo, hermanos, a los sentidos de todo el pueblo, no solamente a los que no pueden ver, no solamente a los que no pueden escuchar, no solamente a quien no, porque nuestro Dios se tiene que hacer patente con toda la nación que ahora ya va a ser. Éxodo capítulo 19, regresemos a Éxodo y vamos a ver nuestra última diapositiva y vamos a leerlo. Ahí primero vamos a ver la versión que todos conocemos. La que sigue, hermano, por favor, muchas gracias. Esta es la versión que todos nosotros conocemos y solamente vamos a leer porque si Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo, ¿qué, hermanos? Hablo contigo. Y también para que te crean, ¿qué, hermanos? Para siempre. ¿Se dan cuenta lo que quiere hacer nuestro Dios? Nuestro Dios quiere hacer que el pueblo esté en el real, esté cerca del monte Sinaí, sin que toque el monte, ¿sí? Es decir, ya no están en sus casitas, sino que Moisés les dice que se acerquen, ¿no? Versículo pero en este mismo texto, pero en otra versión. Vean cómo dice la versión siguiente, hermano, por favor. Ahí dice la versión de las Américas. Yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean, ¿qué, hermanos? Para siempre. Ahora la siguiente, la versión, la palabra de Dios para todos. Voy a ir en una nube, ¿qué, hermanos? Densa. Si se dan cuenta aquí, estas dos versiones distintas a la que nosotros utilizamos sí aparece densa, pero en la versión que nosotros utilizamos dice espesa, ¿sí? Pero ahora dice, fíjense cómo dice esta versión. Voy a ir en una nube densa a donde tú estás, para que el pueblo me escuche hablar contigo y así siempre que, hermanos, te crean lo que les digas. En nuestras palabras mexicanas, palabras de aquí de México, ¿cómo diríamos? Para que no te andes con ¿qué? Con cuentos. Para que no te andes con ¿qué? Con medias tintas. Esto. Nuestro Dios habla, ¿sí? Muchas gracias, hermano, por la proyección. Y dice Éxodo capítulo 19. Y con este texto vamos a terminar la lectura de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo número 18. 20 del 3 al 17, pues es la ley de Dios. Éxodo 20, 18. Dice así: todo el pueblo consideraba las voces
y las llamas, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué, hermanos? Temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, ¿para que qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba nuestro Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho desde el cielo con vosotros. Esto fue algo bonito, hermanos. Debe haber sido algo impresionante, hermanos. Algo indescriptible, ¿sí? Porque el pueblo había escuchado la voz de Dios. El pueblo había visto la presencia de Dios. Pero lo más importante, el pueblo se sentía como, hermanos, arropado por la presencia de Dios. Es que cuando Dios se va a manifestar en muchas formas que aparecen en las Sagradas Escrituras, lo tiene que hacer con una nube. ¿Estamos de acuerdo? Éxodo capítulo 40, primer libro de los Reyes. Ahí Dios se va a aparecer. Y yo les pregunto, ¿esto le funcionó a Dios? Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 1. Y llamó Moisés a todo Israel. Aquí ya pasó muchos años, ya pasaron todo el desierto, ya hubo muchos muertos, ya van a entrar a la tierra prometida. Y dice: y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: oye, Israel, los estatutos y derechos que yo te pronuncio hoy en vuestros oídos, y apréndetlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. ¿En dónde, hermanos? En Horeb. ¿Dónde es Horeb, hermanos? Allá, en Sinaí. Allá, entonces, con los que vieron, escucharon y sintieron eso, nuestro Dios dio por hecho que eso era, ¿qué, hermanos? Un pacto. Porque si es cierto, el pueblo también llega a decir: así te escuchamos a nosotros, te escuchamos a ti, pero que no queremos hablar con Dios. Tú habla con nosotros y a ti te vamos a escuchar. Siguiente. No con nosotros, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy, vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para denunciaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Y empieza nuevamente a pronunciar la ley. Versículo número 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Esto se puede quedar ¿para qué, hermanos? Para la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. Nuestro Dios, con el paso de los años, tiene que hacer un recuento de esa historia. Aquí ya no es que ya haya pasado 40 años en el desierto, no, ya pasaron más de 40 años, ya se repartió incluso la tierra prometida, ya se va a morir Josué, y Josué quiere hacer como que la misma remembranza que los hijos de Israel vieron cuando Moisés les recordó toda la historia por donde habían pasado. Josué capítulo 24, versículo número 5. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y os saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, él puso obscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir entre ellos la mar, la cual los cubrió.
y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Aquí Josué dice, estuvieron muchos días, pero para él fue solamente una historia, ¿sí? Pero cuando realmente, ¿cuántos años fueron, hermanos? ¿Cuántos años fueron los que estuvieron los hijos de Israel en el desierto? 40 años. Multiplique usted 40 por 360, es un mundo de años, es un mundo de días, ¿sí? Sigamos leyendo. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y levantóse después Balac, hijo de Sefor, hijo de rey de los amonitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán vinisteis a Jericó, a los moradores de Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, pereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envió tábanos delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, es a saber, a 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río, y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Esto le funcionó a Dios? ¿Qué creen que hizo la generación que no conoció a Josué, hermanos? Dice el libro de Jueces. ¿Qué hicieron, hermanos? Se fueron tras dioses ajenos, ¿sí? Hechos. Y con este versículo vamos a terminar. Este hombre, uno de los 7 diáconos, Esteban, está contando esta historia, hermanos, porque Esteban es acusado ante los escribas y los fariseos y los ancianos con unos testigos falsos y lo llaman, ¿sí? Y entonces le va a contar aquí la historia. Obviamente no la vamos a contar toda, hermanos. Versículo número, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo número, Hechos, capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Hechos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo número 30. ¿Ya lo tienen? Hechos, capítulo 7, versículo 30. Dice así. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego, en llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del desierto. Si nos damos cuenta, entonces aquí Esteban está contando la historia que ya vimos en Éxodo, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora, para que no leamos todo, nos vamos hasta el versículo número 36. ¿Lo tienen? Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré al Señor Dios vuestro en vuestras manos, como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Entonces le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y aconteció, y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo.
como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis del tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios, Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés, que os hiciese según la forma que había visto. Dios manda a hacer un tabernáculo y dice Éxodo capítulo 25, versículo 8, y hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Nuestro Dios manda que se haga un lugar, un tabernáculo físico, rodante, movible. ¿Para qué, hermanos? Para que los hijos de Israel le alaben. Hoy, ¿sí? Hoy nosotros no tenemos que ir 3 veces al año. Aquí en nuestra misma ciudad es donde tenemos que asistir en la medida de nuestras posibilidades, ¿sí? Por eso nuestro hermano hace como un mes, poquito más, nos invitaba. Pidan permiso con tiempo en sus escuelas, pidan permiso con tiempo en sus trabajos, pidan permiso a cuentas de vacaciones, páguenlo con horas extras, hagan todo lo que sea necesario. ¿Para qué, hermanos? Para que estemos aquí cuando Dios nos está convocando. El derramamiento del Espíritu Santo también ocurre en los primeros días, en las primeras horas de la parte clara, al igual que nuestro Dios se manifestó en las primeras horas de la parte clara. No podemos descartar de que un día como aquel nosotros podamos vivirlo cuando seamos congregados. El próximo lunes 2 de junio, que vengamos a la iglesia, hermanos, ¿sí? Pero que lleguemos temprano. Si nos citan a las 10, que lleguemos a las 10, antes de las 10, hermanos. Si nos citan a las 9, que lleguemos antes de las 9. Si nos citan a las 8, que lleguemos, ¿qué, hermanos? Antes de las 8. Pero que, ¿qué, hermanos? Pero que lleguemos, que nuestro Dios nos dé la oportunidad de estar aquí unidos, de estar aquí juntos, ¿sí? Nosotros tenemos esa bendición, ¿sí? De que no tengamos, que tenemos que ir lejos, que tengamos que pagar algún medio, que tengamos que hacer algo extraordinario para cumplir con nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Dios puede que podamos sentir eso. Y no es necesario que se los diga la persona que se para aquí al frente, porque la palabra de Dios es la que hemos leído en esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.